El 23 de abril se celebra el Día del Idioma. Es por eso que es muy importante que cuidemos y valoremos la diversidad de las lenguas en el mundo. En este contexto hablaremos con el licenciado en Lenguas Modernas, que nos dará un poco de contexto y cómo las lenguas se han ido perdiendo a través del tiempo. Cuéntame entonces, ¿qué es la lengua? Bueno, la lengua es un sistema de signos lingüísticos que tiene como función principal la comunicación, pero asimismo hay otras funciones que subyacen a la comunicación. Como habíamos dicho, tienen propósitos identitarios. También podemos, por medio de la lengua, inferir una cantidad de ideas por solo establecer una corta conversación, por ejemplo. ¿Y qué importancia tiene la lengua en la sociedad? Bueno, pues la importancia es tan grande que muchas veces ni siquiera pensamos sobre ello. Digamos que la raza humana o la especie humana desarrolló el lenguaje como un producto de la evolución, como cualquier otro animal. A nosotros nos tocó evolucionar el sistema del lenguaje. ¿Para qué? Pues para poder comunicarnos con otras personas, para poder expresar lo que sentimos, para poder darle una especie de materialidad al mundo que nos rodea. Y hablando de sociedades o comunidades que digamos se han ido perdiendo en el tiempo. Las lenguas que se han ido perdiendo, se debe a una razón, digamos, política y económica, y esto se puede ver de manera palpable en los grupos minoritarios que existen al interior de cada nación. Es así como dentro de nuestro país tenemos una cantidad muy rica de grupos indígenas, los cuales también tienen su propia lengua, pero pues con el, digamos, poder que tiene o que tuvo desde que fuimos colonizados por una nación europea, pues al querer establecer los ideales que traen estas naciones de afuera hacia nosotros en América, pues vamos a empezar a acabar con las culturas que eran idóneas de esta región. Entonces, entre más se fue propagando el español, se le dio dando más importancia y más estatus y prestigio, estas lenguas minoritarias de estos grupos han ido muriendo. ¿Cuál es la importancia como de tener estas lenguas ahora en la actualidad? Es de suma importancia poder tener o tratar de tener estas lenguas vivas, porque pertenecen a grupos que realmente existen. Entonces sería muy triste que cada vez que el tiempo va pasando, estos grupos, como decir los emberas o los guayús, pues van perdiendo su lengua y por ende sus costumbres se van perdiendo. Un mensaje para las personas que desean estudiar esta carrera. Bueno, nuestra carrera, lenguas modernas con énfasis en inglés y francés, pues el título de la carrera lo dice todo. Son dos lenguas prestigiosas a nivel internacional que nos están dando o le da pues a la juventud oportunidades laborales, sociales y pues en otros campos para que ellos puedan desarrollar un proyecto de vida. El 23 de abril, el Día del Idioma, es una fecha crucial para celebrar el español, nuestra lengua materna, y reflexionar sobre su importancia en nuestras vidas. Felipe, hablando pues del lenguaje, que sabemos que es una manera de nosotros los seres humanos interactuar, comunicarnos, que es algo esencial pues de la vida de nosotros, en este contexto, ¿qué significa el lenguaje para ti? Afortunadamente uno llega en determinado momento de la historia y tiene como, además de la cuna, además de lo que ambienta el escenario de nuestra infancia, tiene una lengua que lo cobija, que lo acaricia, que lo recibe, que lo adopta. Uno llega y no tiene que inventar nada. En últimas, el lenguaje llega y lo embarca en una competencia adicional, además de sencillamente vivir, y es podernos expresar y comunicar. Bueno, sabemos que existen lenguajes, lenguaje por ejemplo natural, que es el que adoptamos desde que nacemos, dependiendo del contexto, la comunidad donde estemos. También hay otro lenguaje que es creado necesaria, como con una necesidad, que son por ejemplo el lenguaje de señas. ¿Qué otros lenguajes crees que puedan existir aparte de estos dos?
Pues de alguna manera el universo de la experiencia misma del conocimiento hace que aparezcan lenguas o lenguajes técnicos. El conocimiento va perfilando como una pequeña jerga, un argot, una, una condición cultural muy especial. Es muy difícil que alguien sepa de una disciplina si no tiene el lenguaje de esa disciplina. Si alguien sabe de medicina, si alguien sabe de matemática, es porque asume en su cerebro la competencia de un lenguaje propio de la medicina y de la matemática respectivamente. En la experiencia como maestro, ¿qué crees que sea lo que a una persona le impulsa a escribir, a leer o como a entrar en este tipo de dinámicas? Ujú. Yo creo que es una fascinación inicial y tienen que darse como algunos ingredientes. Que haya algo que llame la atención en la casa, puede ser una pequeña biblioteca o ver a los papás leyendo, verlos reír frente a los libros, así como alguien frente al televisor puede tener una experiencia sensible, emotiva, pues lo mismo ocurre alrededor de los libros. Las personas que escriben habitualmente en sus biografías o en sus autobiografías, como que consolidan ese tipo de experiencia. En mi casa se hablaba de libros, en mi casa había ficciones, en nuestras conversaciones se alentaba un espíritu inventivo. Y entonces van conectando eso que ocurrió en la infancia con el despertar de las primeras creaciones. Y esa iniciativa por querer contar mi historia, lo que me contó mi abuela, lo que me contó mi padre, lo que escuché con mis amigos, mis primeros amigos, pero surge precisamente en el entorno en el que se comprende que es el libro, que es la escritura, el vehículo oficial de las ideas. Han habido lenguajes que se han ido perdiendo con el tiempo de comunidades vulnerables. Por ejemplo, todas estas comunidades nos ayudaron a nosotros a construir lo que hoy sabemos de nuestra habla, por ejemplo, la lengua española. ¿Qué tan importante es como cuidar ese tipo de lenguas o si ya en este momento en la actualidad no es tan importante como antes? Ujú. Pues la importancia está ligada como al esfuerzo histórico de mantener nuestros conocimientos vivos. Infortunadamente, pues la naturaleza misma de nuestro planeta, de nuestra evolución, de nuestros modos políticos de aproximarnos, de lo que ha ocurrido históricamente con las conquistas, las colonizaciones, los imperios, pues lleva a que algunas cosas empiecen a perderse en el vaivén de los años. En la medida en que haya ese interés desde las universidades, desde algunos profesores, por investigar qué es lo que se ha perdido, pues se vuelve a recobrar su importancia. Que las personas en la actualidad puedan vivir y sobrevivir comunicándose con una lengua como la española, pues eso es indudable, ¿sí? Todos podemos sobrevivir desconociendo lo que ha alimentado la lengua española y aquello a lo que de alguna manera marginamos de cuenta del impulso mismo de la civilización y lo que pueden ocurrir con unas lenguas que a la larga se extinguen. El reto lo tienen los filólogos, los lingüistas, las personas que se han dedicado a esa investigación continua en torno a cuál ha sido el proceso de encadenamiento entre las distintas lenguas y cómo llegamos a las lenguas de hoy. Bueno, profe, muchas gracias. Es un gusto. Eso Muchas gracias fue a ti. Más allá de ser un simple conjunto de palabras y reglas, el lenguaje es una herramienta poderosa que nos permite comunicarnos, pensar, crear y preservar nuestra cultura. Bueno, estamos con Valeria Serna, una estudiante de comunicación social y periodismo, amante de la escritura. Vamos a ver en este contexto qué significa para ella el lenguaje. Para mí el lenguaje es como un medio de expresión y ya viéndolo por el lado romántico, es como expresar mis sentires a través de las letras. Cuéntanos un poco sobre tu novela. Mi novela pues no es tanto como propia, sino que hice parte con un capítulo para un libro de antologías con más escritores y la temática era el amor. Mi novela trata como de las memorias de una relación que pasó y que terminó muy caótica y entonces la protagonista, ella se pregunta mucho cuántas memorias merece el amor para ser recordado. Y es un personaje muy caótico, alcohólica, de todo, entonces, pero también muy reflexiva en cuanto a esos sentires que ella tuvo durante y después de esa relación.
¿Y cómo crees que el lenguaje influya a la hora de escribir? Digamos que esa construcción que se ha venido construyendo, valga la redundancia, por tantos siglos, por tantos años, digamos que influye en la manera en la que cada uno podamos entender. Digamos que no nos comunicamos de la misma manera que nuestros abuelos se comunicaban. Las expresiones, nuestras maneras de contar las cosas han cambiado y también la literatura ha evolucionado con esos cambios de la humanidad. De las lenguas que se han ido perdiendo estas comunidades pequeñas, ¿cómo crees que eso influye ahora en la actualidad en nuestra lengua española, por ejemplo? Que si tenga influencia, sí la debe tener. No sabría decirte específicamente de qué manera, pero digamos que sí se puede ir perdiendo como esa historia y de los nacimientos de nuestra lengua, del español, ya del inglés o de las lenguas romances. Entonces, sí es como perder esa historia y esos nacimientos. ¿Qué importancia tiene para ti el Día del Idioma? Tiene mucha importancia porque es conmemorar y celebrar todo lo que se está haciendo alrededor de la literatura y alrededor de los idiomas. El lenguaje es una parte fundamental de lo que nos hace humanos, nos permite crecer, aprender y crear. Por eso es tan importante que celebremos este día. Gracias por vernos y escucharnos y esperamos sigan pendientes de todos los programas que se vienen.